El país experimenta un proceso de retroceso en cuanto a la producción petrolera. Hay sectores que señalan que es falta de inversión, que es falta de experiencia de quienes están a cargo del área, pero ¿qué es a su criterio y desde su experiencia amplia, por cierto, en materia petrolera, lo que está ocurriendo? ¿Cómo se justifica que en momentos en que otros países de la misma región aprovechan los precios del petróleo, el Ecuador no lo puede hacer? Muy complacido, gracias por el espacio. Mire, estas industrias normalmente se generan en el mundo para desarrollar riqueza. Y uno de los problemas realmente que el Ecuador tiene, el problema raíz es que no existen políticas energéticas. Políticas energéticas en una visión de 30 años, que la base es el abastecimiento en combustibles, abastecimiento en energía, etc. Y un segundo punto que es, no tiene el país planes energéticos. Los planes energéticos vienen en líneas de 10 años, porque los planes energéticos lo que hacen a un país es generar seguridad energética, que es lo que necesitan los inversionistas para venir. Es decir, creamos marcos de seguridad jurídica, de seguridad justamente en las partes sensibles, como es la parte ambiental y comunitaria, en la parte de hidrocarburos y en la parte eléctrica habrá que venga. Ese es el problema raíz que tiene el Ecuador. Y rápidamente, si cogemos el histórico del país, cuando en el año 72 comenzamos a ser exportadores de petróleo, el año 72 nuestra producción anual fue de 26 millones de barriles. De ahí comenzamos con una curva ascendente, donde en el año 2014 llegamos a 194 millones de barriles. Y a partir del 2014 comenzó una caída en una media de 160 millones de barriles, lo que significa, si hacemos una resta, son 30 millones de barriles que se han perdido en casi 10 años. Si usted multiplica por una media de $60, son 18 mil millones de dólares. Claro. ¿Por qué planteo esto? Porque cuando llegan los gobiernos, y realmente no sea primero, con planes reales para aplicar estas industrias y tomar lo que viene de atrás, porque hay que tomarlo, porque estas son de corto y largo plazo, definitivamente no se puede sostener. Y puntualmente la industria petrolera, con el dato que acabo de dar, ¿qué significa? No se logró sostener esa producción petrolera, que si solo lo lograban sostener, es decir, con la media de 530 mil barriles, a lo mejor el país no necesitaba ni préstamos, son 18 mil millones de dólares que se perdieron. Este es un mensaje que quiero dar para que haya la responsabilidad y los liderazgos desde las carteras de energía especialmente para poder sostener esta gran industria. Pero siendo así, entonces, ¿a qué obedece esto? Porque llegaron con una propuesta, los gobiernos tanto de Lasso como de Daniel Noboa llegaron con una propuesta para, de alguna u otra manera, quiero decir en términos relativos, imponer un modo de exportación que le garantice el ingreso de recursos. Eso es lo que dijeron. Pero si el mayor sustento de los recursos está dado en la explotación petrolera, ¿por qué no lo usan? ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué no es efectiva esa gestión? Uno de los problemas que tienen los gobiernos es que no llegan con una visión clara de lo que son los sectores energéticos. Y mire, los sectores energéticos, primero hay que plantear que un país que proyecta su futuro, su economía, sin energía, está proyectando sin economía, sin dinero. Entonces, si no comienzas y no llegas entendiendo lo que son los sectores, cuando hablo de sectores energéticos, hablo de petróleo, gas, minería. Entonces, si no se ubican o no tienen esa visión de ver qué potencial, nosotros tenemos un término que se llama el factor de carga. ¿Qué significa el factor de carga en los sectores energéticos? Es decir, ¿cuánto produzco ante el potencial que tengo? Y el Ecuador es un país muy rico, es un país que tiene un potencial hidrocarburífero, un potencial en gas, un potencial minero y un potencial hidráulico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para poder producir de mejor forma? Esa visión no llega a los gobiernos. Y lógicamente acompañamos a eso, que no vienen con planes que se tienen que ejecutar inmediatamente. Porque aquí, lamentablemente, yo siempre he dicho que las producciones petroleras no se incrementan ni por decretos ni por buenas intenciones. Aquí tienen que aplicarse planes estratégicos. Y de hecho, todo está en la industria. Si usted coge la industria de Petroecuador, CELEC, la empresa minera, lógicamente tienen sus planes de inversión y planes estratégicos. El problema es que no se aplica. Y otro de los temas, que en estos sectores de energía, el factor clave es que tengan autosuficiencia financiera. Si no tiene autosuficiencia financiera, estos sectores definitivamente no pueden desarrollar. Y otro tema que yo he planteado es que lo que cauteriza estas industrias es la injerencia política, las inestabilidades gerenciales, los altos índices de endeudamiento y la corrupción. Entonces, aquí lo que hay que plantear es decir, muy bien, ¿qué hay que hacer? Y eso es lo que el Ecuador necesitamos plantear. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos un potencial y lo que tenemos es que manejarlo de buena manera. Hay que ser de una manera, desde mi punto de vista,
tenemos que tener la esperanza y la fe de que esto sí se puede manejar bien. Y en las condiciones actuales, con una bajísima o escasísima producción petrolera que tiene el Ecuador, ¿qué se debe hacer? El gobierno actual, para referirnos exactamente a las autoridades que están ahora al mando del país, han aplicado una política energética correcta, están los funcionarios con la experiencia suficiente como para desarrollar esa política energética, si es que existe. Hay exploración petrolera, por ejemplo, hay inversión en la infraestructura petrolera. Mire, yo pienso que estamos en una crisis energética. Y esta crisis energética está conformada por una crisis en el sector petrolero, una crisis en el sector minero y una crisis en el sector eléctrico. ¿Sí? El tema es, estas crisis, ¿cuáles fueron las causas? ¿Y cómo se debe actuar? Lamentablemente estas industrias no aplican el factor rebote que llamamos. Es decir, yo no puedo incrementar la producción petrolera de la noche a la mañana. Inclusive, uno de los problemas, y usted bien topa ese tema, es que el Ecuador no hemos hecho exploración durante muchísimos años. Eso significa que las reservas probadas que tenemos al momento, o las reservas remanentes que llamamos, que son más o menos 690 millones de barriles, si usted divide para la producción al año, que son más o menos de 170 millones de barriles, divida y cuántos años tenemos para producir. Eso va a llevarnos a un punto de una crisis petrolera fuerte, donde no vamos a tener que producir. Si incrementando las reservas P2 que llamamos nosotros las probables, que son más o menos de 300 millones de barriles más, a lo mejor se nos alarga un poco, pero ni eso se ha hecho. Entonces aquí hay un problema emergente. Tiene que meterse el pie en el acelerador para hacer exploración. Hay que hacer una fuerte exploración para recuperar reservas, por un lado, porque inclusive los gobiernos en economía tienen que entender lo siguiente: cuando usted tiene reservas, las reservas es una especie de el camino para que inclusive los organismos internacionales le den créditos. Así es. Es como cuando está al banco y pide un crédito, ¿qué tiene para darme? Tiene la garantía de la casa, del carro, del terreno, cualquier cosa tiene para poder pedir un crédito, sí. Porque hay que entender que estos son unos commodities, es decir, petróleo, gas, mineral, es un commodity. Entonces, atrás de esto están los grandes bancos. Entonces, los grandes bancos piden la garantía. Entonces, el país tiene que actuar en esas líneas. No hay políticas petroleras, para contestar su pregunta, definitivamente. Y políticas energéticas en general. No solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores, no se ha dado. ¿Por qué? Cuando me dicen, deme el ejemplo de una política energética. Muy bien, un ejemplo podemos plantear lo siguiente. El Ecuador tiene que pasar a la era de la industrialización. Tenemos que industrializar nuestro propio petróleo para ser autosustentables, autosuficientes, no depender de terceros y, lógicamente, mejorar nuestra seguridad energética. Esa es una política. Cambiar la matriz energética que se hablaba antes. La matriz energética se va a cambiar en ese entorno. Por ejemplo, otra política energética, tenemos que tener costos de producción bajos. El país, de acuerdo a la data y a los diferentes campos petroleros, a lo mejor podemos plantear que no puede ser los costos de producción de menos $20. ¿Sí? Mire, el caso del ITT, el costo de producción es de $17, ¿sí? Entonces hay un ejemplo, siendo un crudo pesado, estando en una ubicación geográfica muy compleja, son $17. ¿Eso es poco o es mucho? Es un buen precio, porque si cogemos la media de más o menos del día de hoy, está en $76 del WTI, el Brent está en 80, sí. va a mantenerse en una meseta. El castigo que lógicamente nuestro crudo recibe un castigo es por las mezclas, ¿sí? Porque nosotros justamente necesitamos para poder bombear el crudo pesado, porque no hemos desarrollado tecnología en crudo pesado, como lo ha hecho Colombia. Y aquí hay que desarrollar, es otra política que hay que plantearse. Tenemos que comenzar a desarrollar toda la experticia para crudos pesados, porque el 70% de los campos petroleros son crudo pesado. Pero Miguel, una de las cosas que me llama la atención, usted acaba de decir algo que es muy grave, estamos en una crisis energética, minería, petróleos, gas, etcétera, etcétera. Entonces es una crisis. Y al mismo tiempo vemos que hay una inestabilidad, por ejemplo, en la gestión, es decir, han cambiado no sé cuántos gerentes de Petroecuador en las últimas, ¿qué será? 6, 8 semanas se han cambiado gerentes, se ponen encargados que no saben, les sacan, después descubren que hay contratos que han sido ilícitos, no bien hechos, o como lo quieran llamar. ¿Hasta dónde esta inestabilidad ahonda la crisis de la que está hablando usted? Definitivamente es el punto de partida para esta crisis. Usted no puede poner en la cabeza de la cartera de energía a quienes lleguen a hacer curvas de aprendizaje. A la cabeza de la cartera de energía tiene que llegar gente con toda la experticia a dejar el valor agregado, pero sobre todo gente con mucha ética, pensando en el país. Porque mire, aquí hay un tema recurrente. El Ecuador, en los más o menos 50 años que somos productores de petróleo, y de los diferentes gobiernos que no aplican planes energéticos, sino aplican corrientes de opinión. Es decir, llega un gobierno, quiero llegar al 1.000.000 de barriles, llega otro gobierno, quiero hacer esto, todos quieren, pero definitivamente son corrientes de opinión, ¿sí?
Pero aquí lo que tiene que plantearse es un modelo donde yo tengo que, primero, estabilizar todo lo que signifique producción petrolera para poder ir de la mano de la parte del presupuesto general del Estado, porque tomemos en cuenta que siempre el petróleo seguirá siendo parte importante de nuestro presupuesto general del Estado, y tomemos en cuenta que siempre lo primero que se analiza es el costo del barril de petróleo que va a requerir ese año, ¿sí? Entonces lo que tenemos que plantear es cuánto quiero producir, cómo quiero producir, cuánto quiero dejar, cómo quiero dejar para las generaciones futuras. Esas son visiones. Entonces, esta es la visión que definitivamente no llegan los gobiernos, y lógicamente eso hace que estas industrias, tenemos ejemplos importantes en la región de América Latina, Colombia, Chile en tema de minería, Brasil, Bolivia también. Bolivia, tenemos inclusive Argentina, bueno, Guyana, que es una economía emergente, que esperemos que les vaya bien. Entonces, esto denota que todos están poniendo el acelerador justamente, porque la transición energética que tanto se habla, necesitamos recursos. La transición energética es un tema que parte inclusive de la eficiencia energética, que también son términos que hablan mucho y muchas veces no saben ni por qué lo dicen. Mire, por ejemplo, ¿qué es la eficiencia energética? La eficiencia energética es bajar costos. Bajar costos de la energía eléctrica. Incrementar rendimientos. ¿Sí? Etcétera. Entonces, si no tienes estos conceptos sumamente claros, es muy difícil, y yo he planteado que a la cabeza de estas carteras tiene que ir gente a liderar. Claro. Y yo pienso que estas industrias, nuestras industrias, lo que necesitan es que se llegue a que se apliquen los planes, ¿sí? Sin apego a ninguna línea, sino a un apego de una línea de conducta que necesita el país para poder crecer. Ingeniero Robalino, usted mencionaba que deben estar las personas correctas. ¿Y qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Petroecuador? Se conoció en las últimas horas que un exfuncionario incluso habría cambiado la normativa para fortalecer o para incentivar la importación, beneficiando a una empresa que al parecer está vinculada en algún tipo de irregularidades. ¿Dónde está el problema, por ejemplo, en Petroecuador? ¿En el ámbito administrativo, en el ámbito financiero? ¿Dónde? Hay que diseñar nuestra propia empresa. Si bien es cierto, podemos poner ejemplos o tomar ejemplos de empresas de países vecinos, pero eso no significa que vamos a importar el modelo. Tenemos que diseñar nuestra empresa. Y los problemas que tienen estas industrias, por ejemplo, en este caso puntual, no existen modelos de procesos de control. Y para eso hay muchísima tecnología. Usted tiene Big Data, Blockchain, inteligencia de negocios, que aplican todas estas industrias energéticas, ¿sí? Es decir, esto hay que ponerlo porque cuando usted tiene procesos de control, en donde no puede venir un funcionario y porque quiere borrar un artículo y pone el otro, ¿sí? Que nos afecta al país, eso hay que entender, ¿sí? Y no solo eso, porque en el caso de comercio internacional puntualmente, mire, el comercio internacional es la parte final de la industria, es decir, donde todo ese largo proceso que hemos tenido, todo ese recorrido que hemos tenido, lógicamente vendemos nuestro petróleo y donde esperamos sacar un buen precio, ¿sí? Y compramos derivados, mientras no entremos de esta era de la industrialización que yo planteo, ¿sí? Que igual compramos a precios bastante altos. Entonces ahí tiene que haber un punto, que tiene que ser un punto de equilibrio donde se transparente todo para que nos compre el petróleo el que mejor nos pague, y comprar los derivados el que menos nos cueste, ¿sí? Paralelamente, mire, en comercio internacional usted tiene dos herramientas fuertes, la venta spot y la preventa petrolera. Ambas son, digamos, desde el punto de vista de operación, pero la mejor es la venta spot, ¿sí? Pero es la que se ha estigmatizado constantemente en este país, es la que más se estigmatiza, que se vende a plazo fijo, que se vende a futuro, y eso efectivamente parecería que es como un estigma para quien lo hace. A ver, mire, cuando yo planteo, la preventa petrolera es una herramienta, sí, que hay que usarla pero no abusarla. La venta spot definitivamente es lo que funciona en el mercado, porque aquí los mercados de futuro, los que mejor pagan, son los inmediatos, es decir, yo vendo el crudo de este mes de julio para el futuro de septiembre, porque así funcionan las refinerías. El tema es que en comercio internacional, ¿con quién se tiene? O a quién se, es más, la norma dice en comercio internacional que hay que buscar proveedores que sean refinadores. En lo posible llegar al refinador, ¿sí? Entendiéndose que por medio están los traders, ¿sí? O los comercializadores, pero hay que tratar de llegar al refinador para que nos pague el mejor precio, porque el refinador, en la fórmula de paridad que se calcula, es decir, todo el recorrido que tiene el crudo hasta cuando llega a su refinería, va a brincar un espacio que se lleva el traders, y lógicamente eso va a dar mejor precio a él y a nosotros. Eso no se aplica en comercio internacional, entre otras cosas. Esto que ha pasado es sumamente grave, es sumamente grave porque el país hemos perdido y demuestra la debilidad que tiene la industria, porque ahí hay responsables, ahí tiene que haber responsables desde la cabeza de la empresa hasta del propio ministerio de la época, porque es un tema que no es nomás así de cambiarlo,
porque está prácticamente en juego los ingresos para el país. Miguel, yo no quiero dejar de mencionar algo que es muy importante. Usted decía que estamos atrasados en la exploración, la inversión, etcétera, pero lastimosamente lo que se nota es que hay sectores, empresarios de otros países que van a otros países ahora y ya no le ven al Ecuador como una opción. Acabo de ver, por ejemplo, en Venezuela que el Grupo Cisneros ha llegado a un acuerdo con PDVSA para explotar el mayor campo petrolero de Venezuela con el 40% para su empresa en particular. Y estaba viendo hace poquísimos minutos nada más el proyecto Casquida que está siendo ahora cooptado por la empresa británica BP en el Golfo de México. Esto es un modelo, es decir, no es ajeno a lo que nosotros ya teníamos. Y entonces los inversionistas como BP, Grupo Cisneros y otros más, lo que ven es que en México y en Venezuela, a pesar de las dificultades políticas que puedan haber allá, están volcados hacia esos países y a nosotros no. ¿De qué manera, por ejemplo, pensar que BP o el Grupo Cisneros o cualquier otro pueda venir al Ecuador si es que estamos en estas condiciones? Va a ser imposible entonces. Mire, uno de los modelos de contratos que en el mundo funciona es el contrato de participación. Ujú. Eso es definitivo. No solo en petróleo, sino en gas y en minería. Porque hay una lógica. Si yo no tengo los recursos, tengo que buscar quién tiene los recursos y quién tiene la experiencia para que me ayude. Y aquí un segundo mensaje. Tenemos que traer a las grandes empresas. Como usted plantea, BP, tenemos que traer a las grandes empresas, Shell, etcétera, Chevron, etcétera. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas, estas grandes son las que tienen el pulso financiero y tienen la tecnología, ¿sí? Aquí justamente ese ha sido uno de los problemas que tuvo el Ecuador. Se fueron las grandes empresas, Yeah. ¿sí? Tras cualquier aspecto que se haya dado, se fueron. Ahí comenzó el problema. El segundo problema del Ecuador se da en el año 93, cuando se le quita la autosuficiencia financiera a Petroecuador. Así es. Ese es el segundo problema. Entonces, si dice, bueno, ¿cómo comenzamos a resolver? Primero, los marcos jurídicos que aquí no se respetan son sumamente graves. Mire, el bloque 43 tras una consulta se cerró, o se pretende cerrar, Todavía no que se ha debemos cerrado. luchar porque no se cierre, porque ahí hay un análisis muy profundo de las consecuencias que no son solo de carácter económico, sino son consecuencias inclusive a nivel de reputación mundial. Pero finalmente es el resultado de un pronunciamiento popular que la Corte Constitucional ha dicho que se debe respetar. ¿Cuánto tiempo podría tomar ese cierre? ¿O hay alternativas para que no se cierre? Mire, este mes de agosto se tiene que cesar las operaciones. Uh-huh. O sea, se cesa las operaciones. Es decir, yo voy a darle un planteamiento para que se entienda, porque de lo técnico puede ser complejo. Mire, lo que está diciendo la Corte es que este 30 de agosto se tiene que, en otras palabras, apagar los pozos petroleros. Ajá. Eso no se puede hacer. Desde la técnica es imposible. Técnicamente es imposible. Es imposible. El bloque 43, donde uno de los problemas que acabé de plantear es que el país no tiene reservas petroleras, Uh-huh. al cerrar el bloque también estamos cerrando reservas. Tiene 5,000 millones de barriles en reservas en sitio, o el POES que llamamos. De ahí, si dejamos de explotar el bloque 43, van a quedarse 162 millones de barriles en reserva aprobada, es decir, que comercialmente ahí va a quedar botado, si no terminó, menos 200 millones de barriles en reserva probable, es decir, casi 450 millones de barriles, más 5,000 millones de reservas quedan enterradas. Desmontar el bloque va a costar más o menos sobre los 1.300 millones de dólares en un plazo de 17 años. Estos datos que yo le doy 17 años. Es ya con un estudio técnico. Inclusive le puedo compartir si usted para que le revisen. Sí, por favor. Es un estudio técnico en donde definitivamente, cuando yo digo 17 años, estoy planteando que desde el hito 1, que era en el mes de diciembre del año 23, ya salieron los taladros de perforación. Por eso es que si ustedes revisan la producción del bloque 43, bajó de 58,000 y hasta en 50, porque los pozos prácticamente están funcionando a nivel de presión. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, ya no está perforando, ya no se va a incrementar producción. Y por otro lado, el segundo hito que tiene que cumplirse es hay que contratar una consultoría internacional para que plantee los planes de abandono, y esos tienen que ser calificados por el Ministerio de Energía, por el Medio Ambiente. Posteriormente tiene que contratarse, llevarse una licitación internacional, que vengan las empresas especializadas en cerrar. Y de allí sigue un proceso largo, pero la primera pregunta es, ¿hay los recursos? Claro. Y el segundo planteamiento, los 280 millones de barriles que he planteado, que se van a quedar a valor actual neto, que significa 17,000 millones de dólares, planteando también en recursos, hay un tema que aquí no lo ven con esa visión los gobiernos, que es la seguridad energética. Uh-huh. El Ecuador es un país que la producción primaria es petróleo, gas y leña, ¿sí? Y lógicamente cuando usted baja un barril de petróleo,
de producir, por la circunstancia que sea, está bajando su seguridad energética. Y suben los otros. Correcto, y estamos en la era de la inseguridad energética. Recordemos lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en... Son guerras energéticas, ¿sí? Entonces hay que ir entendiendo que ahora el modelo es diferente. La energía mueve al mundo. Pero Miguel, no quiero dejar de mencionar algo para aterrizar a lo que vive el día a día el ecuatoriano, la ecuatoriana común y corriente, y tiene que ver con el consumo de combustibles. A propósito de la política ineficaz del gobierno de Petroecuador, uno de los problemas que han señalado los expertos es que la política con respecto a los derivados es pésima y por lo tanto nos va a tocar importar derivados en grandes cantidades, y esto tiene que ver con el incremento de los precios de los combustibles. Es decir, mientras más importamos, más también se va a encarecer el consumo, los precios de los combustibles, de la gasolina, del diésel. ¿Hasta dónde esta política ineficaz, estos actos de corrupción, la falta de política de derivados, va a incidir en los precios de los combustibles que ya están fluctuando de acuerdo al mercado? Mire, el Ecuador consume más o menos 290,000 barriles diarios de combustibles, incluido GLP. ¿Sí? De eso casi el 60% importamos. Si bien es cierto, como en un comienzo planteé, por la industrialización no hemos hecho absolutamente nada, pero es un problema de la región de América Latina. Porque si hacemos un análisis en eso, vemos que inclusive México, ¿sí?, son insuficientes en producir combustibles. Sí. Nadie ha pasado del statu quo de ser productor de petróleo a producir derivados. Ese es un desafío, un reto que yo planteo a los gobiernos. Tenemos que comenzar a hacer una política energética para entrar a ser industrializadores. Y para eso hacía falta una refinería. Mire, totalmente, aquí, cuando hablamos de industrialización, nosotros tenemos que plantear, nuestra visión no solo tiene que ser industrializar combustibles, tenemos que ir a una visión más allá de la petroquímica. Como Perú acaba de inaugurar una planta petroquímica. Mire, países muy cercanos, Perú es un país que produce más o menos 70,000 barriles diarios de petróleo, pero es un gran productor de gas, sobre los 1.400 millones de pies cúbicos, ¿sí?, y de minería, lógicamente, pero ellos están planteando un tema, el modelo que es lo lógico, es decir, el poco petróleo que ellos producen es para industrializarlo, y ellos están haciendo exploración y lo que quieren lograr es cubrir su demanda, porque eso se llama mentalidad autártica. Esta mentalidad autártica, como tienen los grandes países, Rusia, China, Estados Unidos, es hacia donde tenemos que ir todos. El Ecuador, más aún con el potencial que tenemos, y lógicamente, si bien es cierto, está venida a menos nuestra producción, necesitamos industrializar. Para eso, lógicamente, necesitamos refinerías. Necesitamos refinerías con una visión donde el refinar nuestro crudo cubra la demanda en primera instancia, planteo yo, ¿sí?, y en segunda instancia, bueno, tal vez a lo mejor comenzar en una proyección de 30 años, por eso hablo siempre de política energética de visión de 30 años, con 30 años podemos vender derivados, o debemos vender derivados. Pero concretando con lo que nos está pasando ahora, con respecto a los de los derivados, en este lapso que le queda al gobierno no se va a cambiar esa normativa, va a seguir fluctuando de acuerdo al mercado, en función de la ineficacia en la política de derivados, ¿va a incrementarse el precio del combustible? Los precios de los combustibles dependen del precio internacional del petróleo. El 70% de un galón de gasolina es materia prima petróleo. ¿Sí? Entonces, es una lógica. Cuando sube el precio del petróleo, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Lógicamente, ganan los países productores de petróleo. Ecuador está en doble línea. Ganamos por un lado y perdemos por otro lado, justamente porque los precios vienen sumamente altos. ¿Sí? Y a eso hay que sumarle el otro factor más complejo, Orlando. Mire, el ejemplo de lo que ha pasado en el tema eléctrico es muy claro. ¿Sí? No hay electricidad más cara que la que no existe, ¿sí? Ni con la plata puedes comprar. Así es. ¿Sí? Entonces es un mensaje fuerte que tiene que dársenos, ¿sí? Y exactamente lo mismo pasa en esta industria. Entonces, el precio de los combustibles, si bien es cierto, estamos en una fase donde tampoco se ha definido, porque aquí hay que entender dos cosas, que cuando nosotros hablamos de focalizar combustibles, tenemos que aplicar diseños para poder focalizar y modelos de compensación por otro lado, ¿sí? Y uno de los modelos de compensación, el más fuerte que queremos los 18 millones de ecuatorianos, es calidad del combustible. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo que si yo tengo la capacidad de pagar, eliminar el subsidio, dame calidad, y a quien no tiene para pagar, subsídiale. ¿Sí? Es el modelo. ¿Sí? Así funciona. Pero nuestra gasolina es mala. Correcto. Por eso digo, entonces aquí hay que, a través de estas políticas energéticas, hay que plantear. Porque muchas veces a lo mejor la gasolina nuestra, si bien es cierto, nosotros por ejemplo importamos la RON 95, que es de alto octanaje, para hacer mezclas aquí, y claro, sale una gasolina de no tan buena calidad. Entonces el tema ya no es a lo mejor en qué estamos importando.
El tema a lo mejor tiene que irse al área justamente de transporte y almacenamiento y refinerías donde se hacen las mezclas, que es allí a lo mejor donde tenemos que poner el timing para poder mejorar la calidad. O a lo mejor no hay que hacer mucho esfuerzo, llamémosle, económico para mejorar la calidad. Pero Orlando, nosotros lograremos tener muy buena calidad con normas de Euro 5, Euro 6 y hasta Euro 7 cuando tengamos el control de refino. Es decir, cuando nosotros podamos producir tenemos la materia prima, que es lo principal. ¿Sí? Inclusive he planteado un modelo. Yo he planteado modelos que se puede hacer acuerdos con países que tengan refinerías para mandar nuestro crudo directamente, sin los intermediarios. Mandas el crudo, ¿sí? Si bien cierto hay un costo de transporte de ida y vuelta que es más o menos de 6.5%, pero aún así nos va a salir más económico y vamos a tener control. Para finalizar, ingeniero Robalino, para este proceso de industrialización y de ser autosuficientes, valdría la pena retomar proyectos como, por ejemplo, la refinería del Pacífico, por un lado, y por otro, este día entiendo yo que se vence el plazo para el traspaso del OCP a manos del Estado. ¿Cómo debería realizarse ese proceso? Definitivamente, primero hay que modernizar las refinerías que tenemos. Y segundo, la preinversión que ya existe, hay que utilizarla. Yo he planteado siempre eso, ¿no? Hay que utilizarla. Y por otro lado, mire, el tema de las reversiones, lo que está sucediendo ahora va a dar un muy mal ejemplo al país si es que no se hace la reversión. Porque normalmente cuando se habla de concesión, se malinterpreta como privatización. Pero la concesión, que es lo que pasó con el OCP, ¿sí? Prácticamente desde que se inauguró en el año 2003, se cumplieron los 20 años, donde tuvieron 15 años para ellos recuperar la inversión y 5 para tener la utilidad esperada, que lo han cumplido y a satisfacción. Cuando usted no cumple la reversión, está dando una muy mala señal y un muy mal ejemplo, porque nadie va a confiar en las concesiones. Si yo doy una concesión por 20, se quedan 30. Así no funciona. El tema de los OCP tiene que regresar obligatoriamente. Lamentablemente ha habido exministros que han planteado que debe alargarse los plazos de estas concesiones, y no puede ser, la ley no le permite. Tiene que revertirse al Estado. Se tiene que hacer una nueva ley. Correcto, por dos razones. Primero, porque cuando usted revierta al Estado infraestructura petrolera, está incrementando su patrimonio. Es decir, si Petroecuador, el patrimonio es de más o menos 17,000 millones de dólares, ¿sí? Mal manejados o bien manejados, como se lo quiera ver, si usted incrementa estos 1.600 millones de dólares que es de infraestructura OCP, primero está incrementando el patrimonio, que es de todos. ¿Sí? Segundo, el Estado tiene que tener control, control en los sectores estratégicos. ¿Sí? Si bien es cierto, el Estado no puede siempre ser 100% empresario, tiene que ayudarse en la empresa privada. Yo comparto que la empresa privada tiene que ayudarlos, pero el control debe estar en el Estado. ¿Sí? Y por otro lado, se supone que el esfuerzo que hicieron los privados, como el Estado que es el dueño, es el momento de que esos ingresos vengan al Estado. Es grave lo que está pasando, porque en enero, que tenía que revertirse al Estado, todo ese dinero que ha entrado ya realmente es del Estado. Entonces, y aquí hay otro tema. Si bien es cierto, la duda es por el mal manejo que pueda tener esta infraestructura a través de Petroecuador, bueno, eso viene para mí a ser un tema secundario, en el sentido de que primero se debe cumplir la ley. Regresas al Estado, y si deseas, llama a una licitación internacional para que vengan a operarte, donde yo planteo y le digo, tanto te pago por operar mi infraestructura, pero el resto es del Estado. Y a esto sumando, se acaba de firmar un acuerdo con Perú. Con Colombia tenemos un acuerdo justamente de bombeo a través del OCP, a través del oleoducto andino, el OTA. Acabamos de firmar con Perú. Eso es bueno porque es parte de la integración energética. Pero eso tiene que abanderarse no ya una empresa privada, sino tiene que abanderarse el país.